Y aquí va relacionado tanto de un aspecto más de carácter sociohistórico y también de carácter intrínseco, de carácter personal. Y estos dos elementos son los que unen Newell en este poema. Después también la imagen de las nubes, que es recurrente en toda la obra de Newell, y que tiene bastante simbología, la podemos interpretar de diferentes maneras. Me interesa saber cuál es la simbología. Cada lector se la puede hacer suya. Yo no creo en una lectura unívoca tampoco de la literatura, en una lectura, por ejemplo, de la crítica, en una lectura del autor. El autor puede pensar que lo que quiere transmitir es una cosa, pero lo que recibe el lector puede no coincidir. Con lo cual, la simbología aquí de las nubes es muy, muy variada. Básicamente es una imagen de una angustia que siempre aparece, pero que no podemos nombrar. Y esto es para mí el aspecto de las nubes en Newell. También las nubes de su zona natal, ¿no? Las nubes en Lituania, que después ya no únicamente son esta angustia por lo que pueda venir, sino que es una angustia por lo que se ha perdido y por el retorno. Con lo cual va acumulando simbología y significados a lo largo de la escritura de Newell. Después entramos en Campo di Fiori y aquí ocurre un cambio, porque lo que teníamos un cierto equilibrio entre los aspectos sociohistóricos y personales en el poema Nubes, aquí pasa directamente a los aspectos sociohistóricos. Es una poesía más de carácter moral que no moralizante, es completamente diferente, no quiere dar ninguna enseñanza, no quiere imponer, pero sí nos muestra cuáles son los caminos. Uno de los elementos fundamentales en toda la obra de Newell, así como en la mayoría de los autores polacos, es esta firme creencia en la existencia de un sistema de valores.